Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas y ya hay un par de selecciones más que aseguraron su lugar en el Mundial, así que ya de a poco se va cerrando estas clasificatorias. Eso sí, todavía hay un par de cupos más por un tema matemático y también el tema del repechaje que puede llegar a definirse en la última fecha, algo que sin dudas le dará en cierta forma vida a estas últimas jornadas, aunque siempre sabemos que en las eliminatorias de la Conmebol es raro que no se juegue nada en las últimas fechas. Hay algunas selecciones, como decía, que ya aseguraron su boleto. Ancelotti, que necesitó un par de encuentros para que Brasil haga lo de Brasil, porque que Brasil falte un mundial nunca se dio en la historia. La Canariña siempre jugó Copas del Mundo, entonces Ancelotti apareció para asegurar la clasificación de Brasil. Y dentro de todo uno espera que tras su etapa en el Real Madrid, donde Vinicius prácticamente brilló, fue una de las principales cartas, podríamos decir el estandarte de esa etapa de Ancelotti, donde levantó varias orejonas con la Casa Blanca, pero en esa última etapa con Vinicius como referente, como jugador destacado, que esta última temporada no se vio, pero al menos fue importante para darle el triunfo ante una Paraguay que siempre te presenta partidos complicados, ni qué decir de la mano de Alfaro. Venía prácticamente durante casi toda una vuelta como invicta. No se pudo ante Brasil, que bien sabemos que es Brasil y que es muy difícil siquiera quitarles puntos en condición de visitante. El partido acabó con un gol, pero ya Brasil tiene su lugar en la Copa del Mundo, y Ecuador, que también ahí viendo algunos comentarios en redes sociales, leyendo un poquito, no gusta mucho el estilo de BKCS, y Ecuador tiene con qué plantear mucho más arriba su juego ofensivo, enfocarse en ganar no solo en casa, sino en condición de visitante. Figuras importantes, esa dupla central que tiene, que es impresionante entre Pacho y Hincapié, que son dos grandes jugadorazos, sumado a que son muy jóvenes y que ya están destacando en el fútbol europeo. Ahí tienes a jugadores veloces también en la parte ofensiva. Dentro de eso la figura de Valencia, que sigue todavía rindiendo con el equipo, así que no sé cómo se pueda dar ese progreso, cómo puede hacer que BKC encuentre un poquito más de brillo en la idea de juego, o en todo caso ver qué pasa con la selección ecuatoriana, que también ya garantizó su presencia en una nueva Copa del Mundo. Y tomando en cuenta que Ecuador empezó menos 3 puntos, para aplaudir lo de la selección ecuatoriana. Y ya vamos a ir repasando los partidos, porque teníamos 5 partidos, todos se vivieron el día martes para ya finalizar esta fecha 16 y esta doble jornada de eliminatorias. Ahora tenemos que esperar un poquito menos de 3 meses. En cuanto a las fechas previsibles, se habla de primero el 9, que se estarían jugando los partidos de la fecha 17, y luego el 14 de septiembre ya para conocer a las selecciones que representen a la Conmebol en la Copa del Mundo, y también para que se tenga la selección que esté jugando el repechaje. Y por supuesto esperamos que sean 7 selecciones de Conmebol, que no se dé ese traspié en el repechaje, ya sea de Venezuela o de la misma selección boliviana, ambas selecciones todavía con chances. Perú matemáticamente tiene chances, pero por protocolo es lo que se da esa situación, porque desde lo futbolístico ya pareciera que la selección peruana, con ese empate sin goles ante Ecuador, terminó por sellar su eliminación en esta etapa mundialista. Bolivia le ganó 2-0 a Chile, Miguel Terceros, Monteiro los goles de la verde, Chávez expulsado en Bolivia, Sierra Alta en la roja. Lo de Terceros impresionante, un goleador muy destacado, la figura que tiene Bolivia ante la ausencia de Ramiro Vaca, el mejor jugador que tiene la selección boliviana. Y lo de Monteiro también, un hombre gol, porque no juega mucho, entra de recambio y ya había hecho un gol en la goleada 4-0 ante Venezuela en el partido que se jugaba en el Alto, y volvió a aparecer también en el Alto, no sé si coincidencia, pero en el mismo arco, y una jugada algo parecida en la que se
daba también su gol ante la Vinotinto y ponía el 2-0 ya para sentenciar este partido ante la selección chilena. 17-7 los remates de la verde, 2-2 los de la roja, las alineaciones. Lampe volvió al arco en Bolivia, Medina, Morales, Arroyo, Fernández, Vaca, Robson Mateus, que hizo un partidazo. Creo que cuando juega con Bolivia termina mostrando una mejor versión Robson Mateus. Villamil, que ahí está, algo irregular, pero necesitará mejorar. Chávez, que fue expulsado, tampoco para analizar mucho lo que hizo. Carmelo Algarañaz se nota que no está en su mejor versión, no sé si es un tema de confianza o qué, pero no está en su mejor versión Algarañaz. Miguel Terceros, lo mejor que tiene la verde, ya 6 goles. Brian Cortés, Kusevich, Suazo, Lipnowski, Ormazábal, Loyola, Echeverría, Osorio, Sadi, Cepeda y Alexis Sánchez en la roja, que volvió a despedirse de una Copa del Mundo y solo le quedará apuntar a lo que podría ser en 5 años el Mundial del 2030. Increíble lo que le pasó a Chile después de una generación dorada, no está pudiendo encontrar el recambio y lo decía Alexis Sánchez, hay que hacer mea culpa a todos, dirigentes, cuerpo técnico y también jugadores y realmente trabajar en un recambio, dejar ya en el pasado a la generación dorada que si bien les dio muchas alegrías, es parte del fútbol que todo pase y el buen momento de Chile, de aquella selección desde el 2010, vamos a decirlo, donde hizo una Copa del Mundo interesante, 2014 también, que estuvo a nada de eliminar a Brasil en su casa en los penales, y ese palo también de Pinilla, no sé si muchos se acordarán, que pudo haber sido el gol de Chile, gol de la victoria en el alargue, se dio el palo, en penales clasificó Brasil, pero era una selección chilena muy competitiva. También lo que pasó en la Copa Confederaciones, llegando hasta la instancia de la final, que ganó la Copa América 2015-2016, muchas alegrías, pero hay que volcar la página, así como pasan los malos momentos, también los buenos momentos se marchan. Uruguay y Venezuela, Uruguay que le dio una manito a Bolivia, goles de Aguirre y de Arrascaeta, y por supuesto que también Uruguay tenía que darse la mano a sí misma, porque venía varios partidos sin ganar, se estaba como que complicando en la tabla, que los de abajo se acercaban, que muchos ruidos, dudas respecto a esta etapa de la Celeste, pero despertó, ganó 2-0 y quedó un puntito de asegurar su lugar matemáticamente en la Copa del Mundo. 2-5 los remates para Uruguay, 10-1 para Venezuela, que no tuvo un gran partido, 60% la posesión de Uruguay, 40% de la Vinotinto. Alineaciones: Roque Hernández, Araujo, Jiménez, Olivera, Betancur, Ugarte, Pelistri, de Arrascaeta. Entre lo más destacado, Aguirre, que también hizo un buen partido, Araujo, mucha intensidad en Uruguay, no sé si se dio eso en los últimos partidos, no estaba muy al tanto de lo que pasaba con Uruguay, pero vi el primer tiempo y fue una selección muy intensa, se notaba las ganas de ir por la victoria desde que empezó el partido, un asedio total el primer tiempo, así que victoria merecida de la selección uruguaya, que creo que en parte volvió a ser ese Uruguay de la primera etapa de eliminatorias, que era una selección que estaba arrasando. Del lado visitante, Romo, Navarro, Ángel, Ferraresi, Aramburu, Cáceres, Martínez, Soteldo, Herrera, Martínez y Rondón. Duro golpe para Venezuela y se juega el todo por el todo en esa última doble fecha junto con Bolivia, como lo dije, prácticamente las dos selecciones con posibilidades. Fuera de eso, Venezuela todavía tiene el punto de ventaja y el gol de diferencia que podría definir al clasificado al repechaje. Partido picante en territorio argentino, tal vez por el tema de la Copa América también, lo que se dijo en la previa, lo que se dijo después, lo que pasó en el mismo territorio colombiano entre Argentina y Colombia, lo que acontecía con el tema de los goles, la polémica de jugadas, el penal y más circunstancias. Luis Fernando Díaz aparecía para poner el 1-0. ¿Qué jugador que es Luis Fernando Díaz? Y también lo reconocía Scaloni y esa imagen también del técnico argentino hablando con él. Scaloni en la conferencia
explicó que era una situación de que él quería decirle algo al jugador colombiano y que no hizo tan público lo que le decía al extremo de momento del Liverpool, pero Luis Díaz sí confesó después que fue una charla futbolera, que en cierta forma eran frases de reconfortación las que brindaba Scaloni para el jugador colombiano, así que parte de la personalidad de Scaloni, que es un señor técnico en todos los sentidos de la palabra, para declarar, para dirigir, así que siempre tiene ese tipo de gestos normalmente Lionel Scaloni. Thiago Almada al 81 anotaba el empate. Enzo Fernández antes había salido expulsado. Jugadas parecidas, la de Enzo Fernández y la de Lucas Chávez, la de Enzo un poquito más arriba, de hecho terminó raspando un poquito la frente de Castaño. Afortunadamente parece que solo quedó en esos raspones y Castaño no tuvo mayores inconvenientes. 10-3 los remates de Argentina, 11-5 los de Colombia, y estando -1 Argentina tampoco perdió, y el Monumental es su fortaleza. Desde que Scaloni es director técnico de Argentina nunca perdió en el estadio de River, así que sin dudas, no sé si por el tema de capacidad o demás circunstancias, pero con el aumento de capacidad en el Monumental se volvió en la fortaleza de la Escaloneta, que sigue por este camino de consolidar y seguirse manteniendo como una de las mejores selecciones en la actualidad. Y digo como una porque habría que ver cómo se da el Mundial, pero hasta ahora, cada vez que le tocó revalidar ese lugar de una selección importante, destacada, lo hizo desde la Copa América 2021 que ganó, luego la finalísima, que el Mundial, que la Copa América del año pasado, así que Argentina sigue estirando ese hecho de ser la mejor selección del mundo. Como lo digo, tal vez en la actualidad hay que esperar hasta el Mundial para comprobar eso, pero creo que es una selección muy sólida, con jugadores importantes, jugadores nuevos que también están apareciendo, los íconos de las selecciones que lograron los títulos anteriores siguen en el plantel, incluso parece que Messi llega al próximo Mundial, que ahí te aparece Julián Álvarez, que es una figura impresionante. Queda para muchos años Julián, Rodrigo de Paul, que también es otro de los referentes, el Cuti Romero, que Otamendi, que Leandro Paredes, Enzo Fernández, el Divo, así que es una selección muy completa la selección argentina. Del lado de Colombia, que juega bien, tal vez los resultados todavía no le están acompañando, pero tiene nombres interesantes Colombia. Mier en el arco, Lucumí, Machado, Davinson Sánchez, Muñoz, que es un gran jugador, apareció en la Copa América donde repuntó mucho más su nivel y se dio a conocer, podríamos decirlo. Y también el tema de Mojica, habrá que ver cómo está Mojica, creo que es un gran jugador y que puede ser también importante de cara a lo que se vendrá próximamente en el Mundial para la selección colombiana. Creo que va a clasificar al Mundial, no está nada por sentado, pero podría darse esa situación. Castaño, Lerma, Ríos en el medio. Castaño, que es de lo mejor que tiene River, al menos en cuanto a las últimas incorporaciones. Campas, un jugador muy desequilibrante también. Lucho Díaz y James Rodríguez, que bien sabemos a lo largo de su carrera, fuera de que en algunos momentos por supuesto se destacó a nivel clubes, James es más un jugador de selección, porque siempre que se pone la camiseta amarilla de Colombia es una de las grandes figuras que tiene la selección cafetera. Lo que decía de Brasil y Paraguay, Vinicius al 44 anotando goles, ese peinado muy Rafinha, pero Vinicius apareciendo con Brasil después de mucho. Le cuesta destacar a nivel Real Madrid con la selección brasileña, pero de la mano de Ancelotti, ¿por qué no? Se podría ver esa versión merengue de Vinicius, pero con la canariña, que es lo que Brasil necesita, porque ahí tiene a Rafinha, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tiene jugadores importantes, no son los mismos, al menos por ahora, de generaciones anteriores, que era la Brasil que te arrasaba y que ya desde que veías la alineación sabías que te iba a golear, pero sigue teniendo, por supuesto, jugadores destacados la selección canariña, que de la mano de Ancelotti pudo asegurar su lugar en el Mundial. Le tocará visitar Bolivia, eso va a ser épico cuando Ancelotti esté en el alto ahí,
mascando chicle en el estadio de Villa Ingenio y ver también qué pasa si en ese partido Bolivia se juega el todo por el todo para ir al Mundial o qué sucederá en la fecha 17, pero será interesante ver a Ancelotti después de haber visitado Ecuador, después de ver el estadio del Barcelona de Guayaquil, justamente en el estadio del conjunto amarillo, a que llegue a Villa Ingenio para enfrentar a la selección boliviana, cosas que solo vemos en el fútbol sudamericano, así que esperemos a septiembre. 11-4 los remates de Brasil, 5-1 los de Paraguay, mucha posesión de Brasil y está Paraguay que no tuvo el mejor de sus partidos, pero ¿qué le puedes decir a la selección paraguaya? Que es una selección que durante 9 partidos fue la sensación de las eliminatorias y creo que sigue siendo un equipazo, creo que sigue teniendo grandes jugadores y creo que en la siguiente fecha, si no es en la 17, en la 18, matemáticamente ya tendrá su lugar en la Copa del Mundo y de forma directa, así que eso también es muy meritorio por parte de la selección de Gustavo Alfaro, que está teniendo un gran paso por las selecciones. Lo hizo con Ecuador, ahora lo va haciendo con Paraguay y sin dudas también eso es algo para destacar del director técnico argentino, que es muy pragmático, tal vez no tan vistosa su idea de juego, pero sí muy efectiva, aprovecha lo que tiene al máximo, desde lo mental sin dudas es un gran motivador, lo hizo con Ecuador, lo hizo con la selección paraguaya, que sin duda se viene destacando en este pasaje de las eliminatorias. Y de esta manera se dio el partido entre Brasil y Paraguay, pero también tenemos que ir a comentar lo que pasaba entre Perú y Ecuador. Lo decía, matemáticamente hay probabilidades, son remotas sí, pero probabilidades que están sobre la mesa desde lo numérico, desde lo que puede pasar para la selección peruana, porque si Bolivia pierde todo, si Venezuela pierde todo y Perú saca diferencia de gol en ambos partidos, ganando ante Uruguay, que es muy difícil, pero también ganando ante Paraguay, que también es muy difícil, pero es fútbol, podría pasar, así que hay que dejarlo sobre la mesa. Todavía no da para decir que Perú está eliminado del Mundial por un tema protocolar, por ese tema matemático, pero como lo digo es una situación muy remota. 0-0 era la gran oportunidad de acercarse a Venezuela, de acercarse a Bolivia, no pudo hacerlo y eso que se quedó con 10 Ecuador tras la expulsión de Alan Franco. En estadísticas totales muy parejo, 3-5 para Perú, 10-3 para Ecuador, 53 la posesión del local, 47 del visitante, alineaciones para Perú, Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Tapia, Carrillo, Polo, Quevedo, Guerrero y Flores. Y si comentamos de Perú, mejor dicho, de Chile, que tiene que dar el recambio, ya comenzar a aparecer nuevos valores, misma situación para Perú, porque creo que para muchos de aquella selección que logró clasificar al Mundial 2018, esta podría haber sido su última eliminatoria completa. Tal vez la del Mundial 2030 puedan jugar algunos encuentros las primeras fechas, pero tienen que aparecer también nuevos valores en la selección peruana. Del lado de Ecuador tiene un tremendo plantel. Valle en el arco, Pacho Hincapié, una gran dupla central que es Tupiñán por un lado, Ordóñez por el otro, un poquito más adelante Vité, Angulo, Caicedo, Franco, Yeboah y Rodríguez en la parte ofensiva, lo que presentaba al menos BKC en este partido. Desde el banco ingresaron Torres, Kendry Páez, Valencia, Minda y Preciado. En el lado local, Peña, Ramos, Sone y también Aquino. No terminó de haber gol en este partido y así quedaron los 5 encuentros, esta vez menos cantidad de goles, y creo que es lo que vamos a terminar viendo en las últimas fechas, fuera de que tal vez en algún partido por el tema de atacar, tal vez algunas selecciones descuiden su arco y podamos tener encuentros con varios goles, pero al menos en esta jornada, a diferencia de fechas anteriores, vemos muy pocos goles. De hecho, solo 2 selecciones pudieron marcar más de un gol, Bolivia y Uruguay. Posteriormente, en Argentina y Colombia un tanto por lado, Brasil ganó por la mínima diferencia, Perú y Ecuador no se pudieron hacer goles, así que podríamos tener partidos más abiertos o partidos más cerrados, porque ya
todas las selecciones se van jugando algo. ¿Y cómo quedó la tabla tras la fecha 16? Esta es la tabla: Argentina con 35, no hay dudas de eso, Ecuador 25, Brasil 25, ambas selecciones ya matemáticamente aseguraron su lugar en el Mundial 2026, Uruguay con 24, Paraguay con 24, están a un punto también de tener su boleto directo al Mundial. Colombia con 22, Venezuela con 18, Bolivia con 17, ahí estará la definición entre esas últimas selecciones respecto al repechaje. Perú, que tiene chances, lo dije, chances remotas también por el tema de diferencia de gol, pero habrá que ver cómo se da la última fecha. Y en el caso de Chile, que en el fondo ya quedó afuera del Mundial por tercera Copa del Mundo de forma consecutiva, así que es lo que nos va pintando las eliminatorias sudamericanas. Vamos a tener que esperar hasta septiembre para que se jueguen los partidos, pero para comentar, estos serán los encuentros de la fecha 17. En la fecha 17, Paraguay juega ante Ecuador, Argentina ante Venezuela, Uruguay ante Perú, Colombia ante Bolivia y Brasil ante Chile. Esto se nos viene en la fecha 17 y la última jornada, donde podríamos tener finales, por ejemplo en Bolivia, finales en Venezuela, porque ya después parece muy complicado que se juegue algo. Ecuador-Argentina, ambas selecciones en el Mundial. Chile-Uruguay, Uruguay casi cerrado en el Mundial y Chile ya fuera. Perú-Paraguay, tal vez Perú pueda llegar con alguna ilusión, pero Paraguay dependerá de la fecha 17. En todo caso, este partido también podría ser una final si Paraguay no asegura su boleto cuando se tenga que enfrentar a Ecuador en la fecha 17. Donde sí podría tenerse la definición de todo es en Venezuela entre la Vinotinto y Colombia, donde incluso Colombia podría llegar con riesgos de salir de la zona de clasificación directa. Y Bolivia ante Brasil, lo decía, el tema de Ancelotti en el alto será una locura, pero sin puro fútbol en Latinoamérica. Así que de esta manera, pibes, un poquito del análisis de la fecha 16 y lo que podremos vivir en la fecha 17 y fecha 18 de eliminatorias. Como siempre, todos los días tengo video nuevo en el canal. Pueden suscribirse, darle like, estaré leyendo sus comentarios, sus opiniones respecto a los videos, a las eliminatorias y a todo lo que constantemente concierne el fútbol sudamericano. Se viene el Mundial de Clubes también, así que estamos con mucho material, mucha información durante estas semanas. También pueden seguirme en Facebook, en TikTok. Ha sido un gusto comentar un poquito esto que vivimos en las eliminatorias. Nos vemos en un próximo video, pibes. Chau, chau.